Bueno, en el módulo 8, lo que tenemos que revisar es ya el segundo momento destinado a la construcción del producto académico de transformación. ¿Qué quiere decir? De que en esta semana 1 nosotros nos vamos a dedicar a fortalecer el primer momento. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer momento ha tenido una producción de conocimientos e investigación educativa. ¿Por qué? Porque ustedes han ido aplicando ciertos instrumentos que les han permitido vaciar la información, identificar muchas problemáticas y delimitar la realidad problemática donde ustedes van a transformar. Ahora, este fortalecimiento del primer momento, tienen que hacer ustedes una revisión de cómo han producido esos conocimientos e investigación, pero a partir de esta delimitación de la realidad problemática. Es decir, vamos a ir delimitando la realidad problemática tomando en cuenta esta situación. O sea, se va a tomar en cuenta dónde están haciendo esa investigación, o sea, cuál es la realidad socioeconómica, cultural, educativa, lingüística, que ustedes como investigadores están haciendo una descripción, ¿no? No olviden esta parte donde está diciendo la descripción. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes van a hacer textos descriptivos relacionados al contexto con lo que acontece en el ámbito educativo. Es decir, cómo está, o sea, cómo se ve el tema educativo a nivel nacional, departamental, provincial, municipal, local o de centro educativo, donde va a permitir, ¿no?, tener una visión un poco más amplia de lo que es la comunidad educativa para determinar estos supuestos problemáticos. Muchos han repetido en esta parte de los supuestos problemáticos. Arriba tenían supuestos problemáticos, abajo, y no sé. Bueno, no ha habido, digamos, una unificación en cuanto a los supuestos problemáticos. Lice, ¿no se escucha? Sí, ahora Ahora sí, Lice. ya. Entonces, la actividad es fortalecer, revisar, replantear, ajustar el primer momento en cuanto a la redacción del documento. En esta redacción del documento, muchos en un primer momento tenían como un informe, tenían una presentación de los instrumentos que han aplicado. Otros tenían muy adecuadamente el análisis interpersonal, tenían ese análisis crítico, tenían la lectura de la realidad, tenían la identificación de cómo veían, analizaban el tema del aula, el patio y la comunidad. O sea, estaba estructurado. En algunos casos no, pero se ha ido haciendo esos ajustes, esa revisión. Ahora lo que necesitamos es revisar la redacción de ese documento que debe tener los elementos según protocolo. Obviamente que lo primero que necesitamos es análisis de la información obtenida, pero este análisis de la información obtenida tiene que ser de las reuniones que ustedes han tenido con los representantes de la comunidad, cómo han redactado ese momento tomando en cuenta los siguientes elementos, ¿no? Como dice el sujeto transformador, ¿sí? El sujeto transformador en relación con la comunidad. Es decir, ustedes son actores de la transformación de la realidad educativa, pero que esta realidad esté relacionada bastante con las necesidades que tiene la comunidad. Obviamente que estamos hablando de la comunidad educativa. El análisis y organización de la información recogida que ustedes han hecho, porque se supone que no se supone, ustedes han elaborado instrumentos, han aplicado esos instrumentos,
han analizado esa información y han organizado esa información que ustedes han recogido de la población. Además, que han hecho la identificación de supuestos problemáticos. Como les decía, en algunos casos habían bastantes supuestos problemáticos y en algunos ya estaban organizados o como quien dirían ya estaban categorizados. De todos los instrumentos utilizados han logrado categorizar. Criterios de reflexión sobre los supuestos problemáticos realizados por el investigador, es decir, han hecho reflexiones, ¿no?, sobre estos supuestos, pero también, ¿sí?, han hecho una delimitación comunitaria de la realidad problemática, es decir, no puede ser genérico nuestra investigación, o sea, muy amplio donde no podamos llegar a transformar. Lo que necesitamos es transformar la realidad identificada como problema para cambiarla. También tenemos que ver el tema de la justificación, ¿no? Y en el otro epígrafe que está relacionado es adjuntar en anexos, ¿no?, la documentación que respalde las reuniones con la comunidad. Es decir, en anexos pondrán las evidencias de los apuntes, de las notas, de las actas, de las fotografías, de la participación de la comunidad y de los diferentes actores educativos. Entonces, debe existir una organización de la información en cuanto a los instrumentos llenados, donde corresponda, ¿no?, citar o hacer referencia a los mismos, es decir, cuando se pueda hacer una referencia de los mismos. Ahora, en este formato de presentación que ustedes ya lo conocen, ¿qué se va a evaluar? O sea, lo que vamos a evaluar es si lograron identificar, ¿no?, y mencionar todas las problemáticas de investigación o esos supuestos problemáticos. Si evidencian en la redacción la participación con la comunidad educativa o la participación con representantes, estudiantes, padres de familia, maestros, directivos o autoridades. También se va a evaluar la coherencia entre las evidencias y el documento que están presentando. Si nos dicen a nosotros que, yo qué sé, es una de las mayores problemáticas que he encontrado en este grupo, es el tema de la lectura comprensiva. Entonces, las evidencias, o sea, las actas, las grabaciones, las fotografías, todo lo que ustedes tengan como respaldo, tienen que estar relacionadas con la lectura comprensiva. Coherencia. En muchos casos yo les decía, busque coherencia. ¿Por qué? Porque la coherencia va a responder a las problemáticas identificadas. En algunos casos habían textos, o sea, parte de textos que hablaban de investigación-acción, hablaban de investigación cuantitativa, hablaban de investigaciones de tipo estadística, o sea, la coherencia tiene que ser de acuerdo a los instrumentos que han aplicado en el vaciado mismo de esa información. Entonces, eso es lo que tienen que tener cuidado, ¿no? Supuestos problemáticos que se identificaron y guardan relación con la información. En algunos casos les decía, ¿no? No sé, alguien estaba trabajando sobre el tema de los, ¿cómo se llama esto? De los elementos culturales. Entonces, pero tenía elementos culturales, tenía tema inmobiliario, tenía temas administrativos, problemáticos administrativos y no sé qué. Entonces, eso yo le decía, no puede ser, o sea, todo por todo lado. Tendría que guardar relación una problemática con otra para que luego usted sustente que la problemática, o sea, en la que usted ha delimitado es esta de los elementos culturales. Entonces, eso tiene que tener cuidado, le dije, ¿no? Y bueno, eso en realidad sería hasta esta parte de la entrega de la primera semana. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O continuamos? Porque vamos a ir a la revisión del protocolo, colegas.
Ahora sí, es importante que ustedes vuelvan a revisar el protocolo de presentación. ¿Por qué? Porque en el protocolo les está presentando el tipo de enfoque de investigación que se plantea y en realidad el enfoque de investigación es básicamente desde una epistemología plural. Es decir, no tendría sentido aquí que ustedes hagan mención, por ejemplo, a investigaciones de tipo cuantitativa, cualitativa, o decían como producto de la investigación o acción, no sé si algunas partes han querido sacar de otro documento, que no tiene coherencia en relación con lo que están haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Es entender la realidad plural de la diversidad en la que nos encontramos, pero que también, ¿no? Nuestros conocimientos, tanto locales y universales, o sea, puedan ser transformados. En ese sentido, lo que estamos haciendo es poder entender cómo, o sea, ustedes como sujetos van a lograr transformar una realidad identificada como un problema. Entonces, lo que esto implica hacer un trabajo mucho más dedicado, mucho más exclusivo, propio, pero que no sea un invento, sino que sea básicamente una transformación. Y en realidad, dentro de sus características, es productivo, dice este enfoque de investigación, porque una de sus principales características es producir conocimiento a través de la investigación. ¿Eso qué quiere decir? En el primer momento han ido cargando en algunos casos los demás. Entonces, eso no nos sirve a nosotros. ¿Por qué? Porque y en algunos casos les puse entre paréntesis las citas, o sea, nos van a servir para el segundo momento. Porque ahora en el primer momento es básicamente un momento en el que es descriptivo y explicativo de la realidad en la que se encuentra. Ahora, en esta parte, sí, donde nos dice que si bien es una producción de conocimientos, esta producción de conocimientos debe ser útil, ¿no? Debe ser útil, debe ser práctico, debe tener utilidad, ¿sí? Debe tener utilidad para transformar la realidad en la que nos encontramos, ¿no? ¿Cómo ustedes van a poder transformar? A partir del proceso de reflexión y análisis de la realidad de su propia práctica para convertirla en conocimiento. Muchos no estamos entendiendo esta parte. ¿Qué quiere decir? Ustedes como maestrantes deben de reflexionar desde su propia práctica, desde su propio quehacer educativo, y análisis nos está planteando descomponer, o sea, hacer un estudio minucioso de toda la actividad educativa que ustedes hacen dentro y fuera del aula. ¿Para qué? Para comprender la realidad en la que están y desde su práctica poder convertir en conocimiento, y ese conocimiento nos va a permitir transformar la realidad. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Nos plantean que estamos desarrollando